Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos a arrancar con lo que son ecuaciones diferenciales y vamos a ver lo que es una pequeña introducción. Bueno, muchas veces tenemos temor a lo que es una ecuación diferencial, ya que en realidad es uno de los temas donde se determina lo que es en realidad el cálculo, ¿no? Bueno, como nos muestran acá en el concepto, una ecuación diferencial representa, bueno, en realidad es una que representa como una incógnita, una función desconocida y sus derivadas. Si queremos verlo de una manera más sencilla, es la que contiene derivadas o diferenciales de una función incógnita. Bueno, acá tenemos una ecuación diferencial sencilla donde nosotros podemos ver claramente lo que es una derivada y adicionalmente podemos ver que existen funciones a continuación. Esto es una función. Acá tenemos lo que es diferenciación. Entonces, el objetivo de acá de una ecuación diferencial es lo que nos piden es encontrar cuál es esa función incógnita, ¿no?, que satisface la ecuación diferencial como tal. Entonces nosotros tenemos que encontrar acá una función que de alguna manera, colocando ese valor en este punto, satisfaga como tal la ecuación, ¿no? Es como tú habías aprendido en álgebra 1, si a ti te dan que 5 más x, esto va a ser igual a 3, tú tienes que determinar cuál es el valor de esta variable x que permite que en este sector de la izquierda, ¿sí?, se logre igualar a este valor de 3, ¿no? Entonces tú algebraicamente habías visto que, por decir, si yo coloco este menos 2, entonces si yo coloco 5 más menos 2 me va a dar 3. El valor de x, la solución como tal, sería x menos 2. Entonces de la misma manera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que encontrar un valor de una función en este caso, es decir que esta x ya no va a ser simplemente un valor real. Bueno, es posible, ¿no?, para algún caso excepcional, pero en la mayor parte de los casos va a ser una función incógnita que nosotros debemos descubrir, encontrar, ¿sí?, por diferentes métodos. Tú habías aprendido que para encontrar el valor de esta x habías visto diferentes métodos algebraicos, ¿no? En este caso simplemente uno despejando puede encontrar dicho valor. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ir aprendiendo a lo largo de la asignatura qué métodos podemos utilizar para encontrar el valor de x, ¿ya? Adicionalmente, nuestras ecuaciones diferenciales que vamos a estar viendo a lo largo de todo el semestre van a tener diferentes formas de representar, ¿no? Como tú ves acá tenemos cosas interesantes que podemos observar al momento de hacer un análisis de una ecuación diferencial. Recuerda que en una ecuación diferencial estamos hablando de una derivada, ¿no?, que van a existir derivadas o diferenciales. Al existir derivadas, nosotros conocemos muy claramente el término de variable independiente y variable dependiente, ¿no? Es decir, la independiente es aquella que en realidad no depende de algo, ¿no?, y la dependiente es la que depende de la variable independiente, ¿no? Cuando tú aprendiste en cálculo 1, tenías una función f de x que era igual a algo, ¿no? O si quieres, tú también habías aprendido a representar esta ecuación como y es igual a una función de x, ¿no? Entonces donde y, ¿sí?, para nosotros era la variable dependiente, ya que esta variable dependía de qué valor iba tomando x, y para nosotros x será la variable independiente, ¿ya? Entonces es importante que consideres eso. ¿En qué sentido? En que, como tú ves acá en los ejemplos, ¿sí?, por ejemplo acá tú puedes ver que la variable dependiente al tiro es la variable x, ¿no? Podemos ver por diferenciación que es en realidad la variable independiente, y en realidad la variable que depende de x es la variable y, ¿no? Si tú ves, la variable y aparece en diferentes puntos de la ecuación diferencial. Entonces nosotros vamos a aprender a lo largo de la asignatura cómo vamos a identificar qué función y qué método va a ser el que permita solucionar dicha ecuación diferencial, ¿ya? Adicionalmente vamos a ver algunos conceptos que van a estar asociados a lo que es grado y orden de una ecuación diferencial, ¿sí? Entonces recuerda que una ecuación diferencial, y como tú habías visto en álgebra, no es más que una combinación de diferentes funciones donde el objetivo es encontrar el valor de una determinada incógnita, ¿ya? Entonces, por ejemplo,
yo te puedo colocar una ecuación más complicada, x al cuadrado más 3 veces x es igual a la exponencial de x. Entonces, por ejemplo, acá, si te das cuenta, este tipo de ecuación, la idea acá es descubrir el valor de x que satisfaga esta ecuación. Entonces, probablemente esta ecuación sea muy complicada de resolverla, pero nosotros vamos a ver en ecuaciones diferenciales que vamos a encontrar diferentes métodos para dar soluciones de este tipo de ecuaciones, y para ello nosotros tenemos que saber identificar cuál será el método más adecuado, considerando cómo se está presentando nuestras variables y las funciones incógnitas en la ecuación como tal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos diferentes formas de representar una ecuación diferencial, ¿no? O bueno, varios tipos de ecuaciones diferenciales. En la bibliografía tú vas a ver que la notación de una ecuación diferencial, generalmente cuando hablamos de derivadas, hablamos de la variación, el operador de diferenciación de una función en función a una variable, ¿no? Diferenciación, en este caso que es muy común, de y con respecto a x, ¿no? Esto no quiere decir que no puedas tener, por ejemplo, la variación de una variable t en función a otra variable t menos que la variación de la temperatura en función del tiempo. O quizás podrías representar que esto se tiene que derivar dos veces, segunda derivada de la función y con respecto a dx, ¿no? Considerando que eso se está derivando dos veces. Todo este tipo de notación se puede representar fácilmente utilizando la variable dependiente, en este caso y simplemente colocando la variable con un apóstrofe. Un apóstrofe para nosotros significa lo que es la primera derivada. En este caso podríamos decir que tenemos esto, ¿no? La variación de la temperatura. Acá la segunda derivada se va a representar con la variable dependiente utilizando dos apóstrofes. Acá hay que tener mucho cuidado, ya que es válido utilizar hasta la tercera derivada. Posteriormente se utiliza en muchas veces vas a ver de esta manera, ¿no? Considerando este elemento que representaría la cuarta derivada. Entonces mucho cuidado al momento de interpretar todos estos elementos. Algo que es importante considerar es que ¿de qué sirve resolver una ecuación diferencial? Pues bueno, hay que tener en cuenta que para poder resolver una ecuación diferencial vamos a encontrar una solución como tal. Ahora, ¿qué quiere decir que nosotros encontremos una solución como tal? Como habíamos visto acá, que x será igual a menos 2, que dicho valor reemplazando en la ecuación original satisface dicha ecuación. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros encontramos una solución y es igual a x a la menos 5x, por decir, quiere decir que esta función reemplazando en la ecuación diferencial que hemos resuelto debería satisfacer dicha ecuación. Por ejemplo, si nos vamos al primer ejemplo que había marcado hace unos instantes acá, ¿no? Nosotros podríamos deducir, ¿sí?, que la solución a esta ecuación diferencial va a ser lo siguiente. La función y va a ser igual, se me ocurre, a 5x al cuadrado sobre 2 más 3x más una constante, por decir. Entonces estamos asumiendo que, por decir, esta solución planteada debería satisfacer esta ecuación como tal. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros agarramos esta solución encontrada, esto de acá, y nos indican que la derivemos, porque es lo que está representando este término de acá, este miembro de la izquierda representa que hay que derivar la función y con respecto a x, esto debería darnos esto. Entonces probemos. Si nosotros derivamos, ¿sí?, esta función de acá, si nosotros derivamos una sola vez, entonces nosotros deducimos que la derivada de esta función va a ser igual a 5 por 2 x sobre 2 más 3 veces la derivada de x, simplemente 1, más la derivada de la constante va a ser 0. Si nosotros operamos, simplificamos esto y al final tenemos simplemente 5x más 3, ¿no? Y si te das cuenta, este 5x más 3 efectivamente satisface este miembro de la derecha, ¿no? Entonces, una solución a una ecuación diferencial es aquella función que satisface dicha ecuación diferencial. Entonces, cuando nosotros resolvamos ejercicios más adelante, si tú quieres garantizar que tu respuesta es correcta, pues ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues reemplazar tu solución encontrada o tu función solución en la ecuación diferencial. En la ecuación diferencial seguramente tú vas a tener diferentes elementos que van a estar afectando a la función como tal. Acá, por ejemplo, tenemos que hay que derivar una segunda vez y a la exponencial hay que elevar esa función. Acá hay que
derivar una vez, pero elevarlo al cuadrado, y esto debería darnos 1, ¿no? Es decir, si esta función fuese la solución. Si llegamos a la conclusión de que efectivamente nos da 1, esta es una solución correcta, ¿ya? Entonces considera todos estos elementos al momento de resolver una ecuación diferente. Bueno, vamos a ver lo que son valores de inicio y frontera. Cuando hablamos de valores de inicio y frontera, estamos hablando, bueno, en pocas palabras, en determinar este valor de acá, ¿ya? Cuando tú tengas, por decir, una ecuación diferencial, por lo general la solución va a contener una posible constante, ¿no? Esta posible constante generaliza la solución como tal. ¿Qué quiere decir? Una solución al anterior ejercicio podría haber sido lo siguiente: y es igual a 5x al cuadrado sobre 2 más 3x más 7. Esta es una solución. O también podría ser más 100, o podría ser menos 99, o menos 3.14, yo qué sé, lo que tú quieras. Pero tenemos una posible de infinitas variaciones o soluciones que se pueden dar en este punto, porque el valor del constante puede ser cualquier valor como tal. Es por ello que nosotros representamos estos valores o esta familia de valores con una constante. Cuando nos hablan de valores de inicio y frontera, nos dan a entender de que vamos a tener posibles valores que delimiten el contexto de nuestra solución en un determinado punto o en un determinado escenario, ¿sí? Entonces, los valores de inicio y frontera nos ayudan a determinar el valor de la constante y particularizan la solución a una función, solución de una ecuación diferencial como tal, ¿ya? Entonces, esto te lo voy a ir explicando más adelante cuando estemos viendo problemas de modelado, ¿ya? Bueno, algo muy importante que hay que tener en cuenta al momento de hablar de ecuaciones diferenciales es el fin que tiene una ecuación diferencial como tal. En pocas palabras, las ecuaciones diferenciales nos van a permitir generar modelos matemáticos. Los modelos matemáticos de alguna manera son esquemas que nos van a permitir a lo largo de la historia, a lo largo de un estudio, predecir y encontrar soluciones a determinadas situaciones y escenarios que ocurren en la vida real. Nosotros hacemos un análisis, ¿no?, de lo que es el mundo real. Conocemos una situación, un escenario, y nosotros podemos plantear en el mundo real una serie de variables o elementos que son parte de este mundo real. Por decir, si nosotros estuviéramos hablando del tema de la pandemia, estaríamos hablando de, por decir, datos que están asociados a este contexto. Por decir, personas que se infectan, personas que mueren, personas que vencen la enfermedad, ¿no? Son diferentes elementos que son parte del mundo real. Entonces, las ecuaciones diferenciales tratan de rescatar eso, ¿no? La población infectada, la población que muere, la población que se recupera, por decir. Y esto nosotros lo planteamos como elementos que son partes de nuestro modelo, ¿sí? Son variables. Entonces nosotros empezamos a hacer un análisis. A través de la investigación, ¿sí?, nosotros vamos a poder generar lo que es un modelo matemático. Entonces existen modelos matemáticos ya preestablecidos que se han estudiado que de alguna manera nos permiten predecir el comportamiento de un determinado escenario. Entonces tú has debido escuchar en las noticias que se hablaba de que para tal fecha hay una posibilidad de que exista tal cantidad de muertos. Entonces vamos a llegar al pico más alto de la pandemia en tales fechas. ¿Cómo lo han logrado determinar eso? Pues a través de ecuaciones diferenciales que se pueden plasmar a través de modelos matemáticos que nos permiten predecir, ¿no?, de alguna manera. Entonces, ¿cuál es el objetivo de poder conocer qué es lo que va a ocurrir más allá a lo largo de todo un estudio en un determinado punto? Nosotros estamos acá, por decir, en el presente, ¿no? Entonces nosotros podemos ver qué es lo que ha ocurrido en el pasado, ¿ya? Y podríamos predecir, ¿sí?, qué es lo que va a ocurrir más allá en el futuro. Entonces, a través de un modelo matemático, tras haber hecho una investigación, nosotros podemos generar un esquema o un elemento que a través del uso de la tecnología puede hacer una solución. ¿Qué quiere decir? Que si bien nosotros sabemos cuándo va a ser el pico, por si el pico más elevado del crecimiento exponencial del contagio, ¿sí?, y obviamente que esto va a empezar a descender, sabemos, ¿sí?, que en este punto, ¿sí?, aquí va a ocurrir la mayor cantidad de contagios. Entonces, si nosotros estamos ahorita en este punto de acá, ¿sí?, sabemos que en este periodo de acá tenemos que tomar medidas, ¿no? Entonces, se pueden hacer ciertas acciones para poder evitar que este pico llegue a ese extremo como tal. Entonces, es importante considerar que las ecuaciones diferenciales nos permiten realizar todo eso, ¿no? Ahora, las soluciones matemáticas, ¿no?,
un modelo matemático, nos va a permitir de alguna manera representar lo que te decía. Posteriormente, a través de esto, nosotros vamos a poder encontrar una solución matemática que la vamos a poder, a través del uso de la tecnología, poder tabularizar. ¿Qué quiere decir? Ir anotando registros. Con los registros, como te decía, nosotros podemos predecir qué es lo que va a ocurrir. Y con la predicción podemos interpretar y comunicar y sacar posibles soluciones. Entonces las ecuaciones diferenciales son muy útiles al momento de hacer este tipo de tareas y actividades. Entonces es muy importante llegar a comprender todo eso. Ahora la pregunta es ¿cómo nosotros nos involucramos en todo este escenario? Pues lo que nosotros tenemos que aprender es primeramente interpretar lo que es el mundo real. Del mundo real van a salir todo lo que son nuestras variables, ¿no? Aquellos elementos que deben ser considerados al momento de plantear un determinado modelo matemático. Pues esto, bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco en la asignatura y vamos a ir haciendo diferentes criterios analíticos. Luego vamos a cuantificar y luego, vamos a cualificar y luego vamos a cuantificar, ¿ya? Entonces, en el mundo real existen diferentes elementos que se pueden representar absolutamente con ecuaciones diferenciales. Todos los conceptos que tú habías visto en física no son más que representaciones más sencillas de lo que es una ecuación diferencial. Muy bien, te voy planteando, ¿sí?, otros ejemplos donde se ven claramente el uso de las ecuaciones diferenciales, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, una pelotita que va a empezar a descender, ¿no? Está en caída libre, ¿sí?, y va a impactar contra el suelo. Entonces, por ejemplo, acá existen diferentes elementos. ¿En qué tiempo va a impactar con el suelo? ¿Cuál es la velocidad en este punto, por decir qué velocidad adquiere? Y otros elementos que también podrían ser considerados de manera interesante, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, acá nosotros vamos a tener la variación de la velocidad de un objeto como está en función al tiempo, ¿ya? Y aquí podemos ver claramente que existen ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, yo te podría decir, planteando algo que se me ocurre, yo podría tener, se me ocurre acá, un ejemplo clásico, un cuerpo que va a empezar a descender por su peso mismo, ¿no? Entonces, por decir, acá será que es interesante colocar esto: velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esa es una fórmula que te voy a enseñar, ¿no? Donde tú sabías que esta fórmula es lineal, ¿no? Donde tú puedes ver claramente que cada cierto tiempo la variación de la distancia siempre es constante. Entonces en la vida real no ocurre eso, ¿no? Existen diferentes valores, efectos que hacen que nuestro cuerpo se vea afectado. Por ejemplo, la fuerza de fricción que va a tener el cuerpo al momento que empiece a descender. Entonces todos esos elementos se pueden plasmar dentro de una ecuación diferencial. Entonces es importante que de alguna manera ahora tú recapitules o hagas memoria de lo que tú habías visto en primeros cursos. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo es la tensión que va, la fuerza o la tensión que tiene que resistir, por ejemplo, los cables de un determinado puente o en una instalación de corriente eléctrica por sí. Entonces, por ejemplo, existen diferentes factores que de alguna manera pueden afectar la funcionalidad que debe tener un determinado elemento. Entonces, eso también se puede representar a través de ecuaciones diferenciales. Te pongo un ejemplo interesante, bien sencillo. Tú conoces, ¿no?, que por decir, imagínate que tú te vas a servir una taza de café, ¿no? Y obviamente que tú tienes ahí tu agua hirviendo, ¿no? El agua hierve a 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, imagínate, tienes una taza de café a 100 grados centígrados y ahora lo que tú deseas es consumir el café, ¿no? Imagínate que tu agua haya hervido y te sirves el café, e inicialmente desde el punto en el que ha hervido y que en el momento que te sirves la temperatura, ¿ya?, del café ha llegado a 75 grados centígrados, ¿no? Es decir, que acá tú tienes el café a esa temperatura. Y supongamos que la temperatura del medio es 24 grados centígrados, ¿no? Este es un día caluroso, por así se me ocurre. ¿Ya? No exagerado, sino templado, por así. Entonces, desde el momento en que tú te has servido el café, la temperatura de nuestro café en ese punto, ¿sí?, en ese lapso de tiempo, es 75 grados centígrados, ¿ya? Y supongamos que adicionalmente nos dan el siguiente dato. Nos dicen que tras haber pasado 3 minutos, la temperatura del café ha descendido a 61 grados centígrados. La pregunta es, tras 6 minutos, ¿cuánta de temperatura va a tener? ¿Sí? Y tras 18 minutos, ¿cuánto? ¿En qué tiempo, por decir, alcanza el café a tener esta temperatura de 24 grados centígrados, es decir, la temperatura ambiente?
Entonces, uno posiblemente podría pensar de la siguiente manera: muy bien, nos han dado los datos. Tras 3 minutos, de 75 a 61, ha habido una variación de 14 grados centígrados, ¿no? Podría pensar. Entonces es probable de que tras haber pasado otros 3 minutos vuelva a descender otros 14. Y tal vez a alguien se le puede ocurrir acá hacer una diferencia entre 14, ¿no? Teníamos 7 y se me ocurre decir 47. 47, pero eso no es lo que ocurre, porque imagínate, si tú estás diciendo que de cada 3 minutos está descendiendo 14 grados centígrados, ¿no? Imagínate en 18 minutos, desde acá, de 6 minutos a 18 minutos, estás diciendo de que cuánto va a descender. Entonces es probable que acá te dé un valor un tanto interesante o un tanto raro. A ver, probemos. Vayámonos nos saltemos de acá, de 3 a 18, 15, ¿no? 15 minutos, bueno, saltemos de acá, de 6 a 18, 12 minutos. Entonces de 3 en 3 tendríamos 4. Si nosotros multiplicamos 4 por 14, vamos a tener aproximadamente 56, ¿no? Si nosotros disminuimos 56, ¿no? Entonces de 47 a 56, si te das cuenta, va a ser un valor negativo. Y eso ocurre en la vida real, que efectivamente haya un descenso de nuestro café tras haber pasado 18 minutos y que llegue a ser un valor negativo. Pues no. Entonces el planteamiento que estamos nosotros utilizando no es coherente, no es consistente. Entonces, ¿qué ocurre? Los modelos matemáticos a través de las ecuaciones diferenciales nos permiten fácilmente representar estos esquemas de manera un tanto más lógicos y consistentes. ¿Qué quiere decir? Newton nos habla de que la temperatura de un determinado cuerpo que está asociado a un determinado ambiente se puede representar por la variación de la temperatura, por la diferencia de la temperatura del cuerpo con la temperatura del medio. ¿Qué quiere decir esto? Que la variación, recuerda cuando te hablo de variación, estamos hablando de diferencias, ¿no? La variación de la temperatura de nuestro cuerpo en función al tiempo, es decir, a lo largo, es decir, a cómo está pasando el tiempo, va a estar representado de la siguiente manera: una constante K multiplicada a la diferencia de la temperatura de nuestro cuerpo menos la temperatura del medio. La temperatura del medio no cambia, es esto que nos dan, ¿sí? Estamos a 24 grados centígrados. Entonces, esta ecuación diferencial, ¿sí?, nos está pidiendo que encontremos una función t, ¿okay? Es decir, que tendríamos que tener una t en función del tiempo que nos indique cuál va a ser la temperatura cuando se dé un determinado tiempo. Entonces es probable que esa temperatura inicialmente puede ser que sea un valor grande y va a llegar a un punto en el que va a llegar a forjar o obtener la temperatura del medio, y de ahí no va a poder bajar más, ¿ya? Entonces generalmente, por ejemplo, yo podría interpretar indicarte que la solución a esta ecuación diferencial sería lo siguiente: la temperatura del medio más una constante, una exponencial elevado a la kt, ¿ya? Tú me dirás, ¿de dónde ha salido esto? Pues te lo voy a enseñar en una materia más adelante y te vamos a demostrar de dónde salen todos estos elementos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo datos históricos, es decir, si yo pudiese tener el valor de t, es decir, 6 minutos, yo reemplazo acá el valor de t, ¿sí?, y debería poder encontrar el valor de la temperatura, ¿ya? Pero tú me dirás, ¿y de dónde saca esos valores de c y k? Bueno, esto lo vamos a ir resolviendo cuando nosotros veamos problemas de modelado. Estos valores de la constante c y la variable k se pueden encontrar fácilmente utilizando los valores de inicio, estos dos puntos de arranque que nos dan, que de alguna manera nos van a permitir encontrar una ecuación o un sistema de ecuaciones, ¿no?, con dos incógnitas, ¿ya? Muy bien, entonces existen diferentes elementos donde vamos a poder efectivamente ver lo que son ecuaciones diferenciales, inclusive en lo que es el tema de amortización, ¿sí?, lo que es el tema de resortes, la fuerza de resistencia que va a tener un determinado resorte para poder oscilar. Entonces todos estos esquemas se los puede representar fácilmente utilizando ecuaciones diferenciales, ¿ya? Muy bien, vamos a ver clasificación de las ecuaciones diferenciales. Cuando hablamos de clasificación de las ecuaciones diferenciales, es muy importante que consideres por qué te voy a explicar esto. Las ecuaciones diferenciales las vamos a clasificar de momento en dos tipos: ordinarias y no ordinarias.
¿Qué quiere decir ecuaciones diferenciales ordinarias? Una ecuación diferencial ordinaria es aquella que no contiene derivadas parciales dentro de la ecuación como tal, ¿ya? Quiero que consideres eso y recuerdes eso. Una ecuación diferencial ordinaria depende de una sola variable independiente y solo tiene derivadas ordinarias, si quieres verlo así. Entonces vamos a anotar acá la ecuación diferencial depende de una sola variable independiente y solo tiene derivadas ordinarias, ¿ya? Considera siempre este concepto para interpretar una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué te digo esto? Porque en nuestra asignatura vamos a hacer estudios de este tipo de ecuaciones. ¿Qué pasa con las ecuaciones diferenciales no ordinarias? Si tiene varias variables independientes con derivadas parciales. Entonces agarra en tu cabeza, no vamos a ver nada de derivadas parciales, salvo un punto donde sí efectivamente vamos a hacer uso del concepto de derivada parcial, pero no estamos hablando de ecuaciones que contienen derivadas parciales, ¿ya? Entonces ojo con esto. Adicionalmente vamos a ver lo que es el orden y el grado. Cuando hablamos de orden nos referimos a lo que es la derivada mayor, ¿sí? El orden de la mayor derivada. Entonces orden de una ecuación ordinaria es la derivada que ha sido más veces, la función que ha sido más derivada. Y el grado es el exponente del mayor orden de su derivada, ¿ya? Los conceptos parecen un tanto contradictorios y al principio tal vez complicados de llegar a entender, pero cuando te hablo de orden me estoy refiriendo a la que tiene la función que tiene la mayor derivada. Y el exponente es a partir de la función que tiene la mayor derivada, es encontrar a qué exponente está elevado dicha función como tal, ¿ya? Entonces por ejemplo acá, bueno, podríamos hacer un análisis acá rapidito. Voy a sacar una copia de esto y después vamos a ver la parte inferior. Entonces considera lo siguiente. Entonces, si tuviésemos la siguiente ecuación diferencial, por ejemplo, vamos a hacer énfasis en esta de acá, ¿ya? Vamos a marcar y vamos a hacer énfasis. Recuerda, vamos a hablar de lo que es orden, grado y ordinario, ¿sí? Esta ecuación diferencial es ordinaria. ¿Por qué? Porque efectivamente no contiene derivadas parciales y solo tenemos una función incógnita que estamos con y, ¿no? ¿Cuál es el orden? Entonces para verificar el orden lo que tú tienes que hacer es, primero agarraremos las que tienen derivadas. Acá solo hay una expresión que tiene derivadas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cuando te hablo de orden es cuántas veces ha sido derivada esa expresión. Si te das cuenta, esto ha sido derivada una sola vez, ¿no? Entonces acá sabemos que es una ecuación ordinaria y tiene un orden 1, es de primer orden. ¿Cuál es el grado? Recuerda, siempre tienes que agarrar las que son derivadas. Acá solamente existe una. Y ahora, pregunta, ¿a qué exponente está elevado esta derivada? Pues, si te das cuenta, simplemente está elevado a 1. Entonces el grado es 1. Entonces esta ecuación diferencial podría llamarse de la siguiente manera y encajar en la siguiente ecuación, en la siguiente clasificación. Es una ecuación diferencial ordinaria de orden 1 y grado 1, ¿sí? Es importante siempre que consideres estos esquemas al momento de hacer la clasificación de las ecuaciones. ¿Por qué te digo esto? Porque vamos a ver diferentes métodos para poder resolver una ecuación diferencial. Y si tú no sabes identificar el orden y el grado de la ecuación diferencial, no vas a saber qué método aplicar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, para verificar el orden en esta otra ecuación diferencial, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar en esta otra ecuación diferencial y nos ponemos a pensar. ¿Dónde aparecen derivadas? Acá tengo una y acá tengo otra, ¿ya? En las dos. En estas dos, ¿cuál es la que tiene la mayor derivada? Entonces te das cuenta, es esta. Esta es la que tiene mayor derivada. Tenemos segunda derivada, ¿no? Acá solo tenemos una derivada, ¿ya? Entonces el orden de esta ecuación diferencial seguramente es 2, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de grado, recuerda, el grado es el exponente mayor de la derivada, pero
que tiene el orden de la ecuación diferencial. Acá es tentador pensar que el grado, acá si te das cuenta tenemos una derivada, y esto es más grande que esto, porque esto está elevado a 1. Y uno podría pensar que el grado es 2. Pues estamos mal. El grado se obtiene de la derivada del orden de la ecuación diferencial. Y habíamos deducido que el orden va a estar regido o va a estar dado por esta de acá, esto, ¿sí? Porque habíamos dicho que tiene la derivada mayor. Entonces, de este término, ¿cuál es su grado? Pues es 1. Entonces el grado es 1. Y efectivamente es una ecuación ordinaria porque no existen derivadas parciales y no existen otras variables de derivación. ¿Qué ocurre en el siguiente caso? Si te das cuenta, vuelves nuevamente. Seleccionas las derivadas, acá tengo derivada y acá tengo derivada. ¿Cuál es la que tiene la mayor derivada? Pues obviamente esto. Entonces acá ya tú sabes que el orden es de tercer orden 3, y grado, como hemos agarrado simplemente la que tiene el orden, el grado es 1. ¿Será que es ordinaria? Pues efectivamente no existen otras variables más que y y x y no existen derivadas parciales, entonces ordinario, ¿no? ¿Qué ocurre en el siguiente ejemplo? Vayamos bien, acá tenemos derivada y derivada. Muy bien, entonces analicemos. De acá, simplemente analizando las derivadas, si te das cuenta, esta de acá tiene segunda derivada, esta es primera derivada. Entonces de estos tres, obviamente que nos quedamos con esta. Entonces el orden va a ser 2, ¿no? Entonces cuando nos quedamos con el término que efectivamente tiene el orden, ahora ahí nos fijamos cuál es su exponente. Entonces efectivamente el exponente es 3, entonces asumimos que el grado va a ser 3. Entonces estamos hablando de una ecuación diferencial de segundo orden y grado 3. ¿Será que es ordinaria? Efectivamente, no existen derivadas parciales y no existen otras variables adicionales, como funciones incógnitas. ¿Qué ocurre acá? Si te das cuenta, acá tenemos derivadas parciales. Tenemos presentes la derivada parcial de la función y, esto es lo que tenemos que encontrar, pero esta ya depende no solamente de una variable, sino depende tanto de t como de x. Entonces acá es probablemente que esta sea no ordinaria. Entonces en las no ordinarias no nos interesa hacer esta clasificación de orden y grado. Simplemente decimos que es una ecuación no ordinaria y no nos corresponde hacer su estudio. Muy bien, entonces en este sentido, tras haber explicado todo esto, pues te dejo como tareita, ¿sí?, que tú hagas una pequeña clasificación a estas ecuaciones que te he puesto acá en estos 4 incisos. Tú me dices qué tipo de ecuación diferencial es, si es ordinaria o no es ordinaria, cuál es su grado y cuál es su orden. Entonces espero ver tus respuestas en los comentarios. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad.